Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Claves de nuestro tiempo. Hoy dedicada a hablar de Israel y a partir de Israel del conjunto de Oriente Medio. Todos ustedes saben que el 7 de octubre del año 2023 se produjo un atentado terrorista especialmente salvaje en Israel, atentado donde no solamente se produjeron muertes de personas inocentes, gente anónima, sino que además asistimos a quema de cuerpos, a violaciones y todo ello grabado para ser difundido. El objetivo era muy evidente, provocar la indignación de la sociedad israelí y consiguientemente la invasión de la franja de Gaza, dando paso a un conflicto de carácter, como no, irregular, puesto que Hamás no es precisamente un Estado, y enmarcado a su vez en una estrategia de carácter claramente asimétrica. Desde entonces muchas cosas han pasado en Israel, en Gaza y en general en Oriente Medio. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Sal Emergui. Sal, muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias y por por estar invitarme. con nosotros. Para quien no le conozcan, que en España es un poco raro, es el corresponsal del diario El Mundo en Israel y el autor de un libro ya en su segunda edición, Descifrando Israel, que es una de las pocas y sí, sin duda, importante aportación en español desde España para tratar de comprender algo tan complicado como lo que está pasando tanto en Israel como en el conjunto de Oriente Medio. Felicidades por el libro y sobre todo por una segunda edición de un libro de 500 páginas que ya se está convirtiendo desde luego en una lectura obligada para poder hablar de este tema. Empezaba Sal haciendo referencia al atentado y a lo que tiene de estrategia asimétrica. La voluntad era evidente porque en cierta medida está en los manuales de lo que es una estrategia asimétrica. Había que provocar a Israel, jamás se esconde en la población gazatí. Si el Sahal, si el ejército israelí penetra, va inevitablemente a provocar muchas víctimas civiles. Eso tiene que provocar indignación en la calle árabe general, no solamente en la calle palestina, en Egipto, en Jordania, en Arabia Saudí, cuestionando la viabilidad de uno de los pilares de la seguridad regional, los acuerdos Abraham y previamente los tratados bilaterales con Egipto y con Jordania. También, y lo hemos visto, provocar indignación en parte de la sociedad norteamericana. Hemos visto lo que ha ocurrido en los campus de muchas de las universidades de referencia de Estados Unidos. ¿Cómo no en Europa? Siempre dispuesta a equivocarse de bando. Pero junto a esto, que implica cómo aislar a Israel de su entorno, nos encontramos un segundo elemento que son los rehenes. El mensaje es muy claro a Israel. Si quieres recuperar con vida a estos rehenes, tendrás que detener el avance. Por lo tanto, conceder de hecho la victoria a Hamas. La primera pregunta, siguiendo con todo esto, ¿en qué medida, tú que vives allí, la sociedad israelí estaba preparada para enfrentarse a una situación como esta? Me refiero sobre todo a la dimensión asimétrica, al juego, digamos, diabólico al que se ha visto sometida. Bueno, yo llevo en Israel desde el 98 para el mundo y también para otros medios de televisión y las radios también. Y te puedo comentar que el 7 de octubre ha sido un cambio, es decir, habrá un antes y un después, no solo en Oriente Próximo, también en Israel básicamente, sobre todo lo que tú decías en esta guerra simétrica. Israel entró el 7 de octubre como el gran Goliat y de hecho debido a que era Goliat tuvo ese fallo colosal de seguridad y el 7 de octubre se convirtió en David. De repente, el Estado que fue creado como refugio del pueblo judío se convirtió en el escenario de la mayor masacre contra el pueblo judío. De repente, todos los temores del pueblo judío en el mundo, los traumas de, por ejemplo, volver a estar escondidos debajo de las camas, en los armarios, susurrar para que no te detengan o no te localicen y luego son quemados, violados, carbonizados y asesinados y secuestrados, pues esto provocó un shock en Israel de dimensiones colosales, que no se puede entender la ofensiva militar de respuesta sin ese shock. Yo siempre digo en Israel que ellos no entienden el efecto de la ofensiva para los israelíes fuera de Israel, a nivel, como tú decías, de medios de comunicación,
academia, la ONU, Estados Unidos, etcétera, pero tampoco fuera de Israel no entienden el efecto que supuso el 7 de octubre para los israelíes. De repente se sintieron vulnerables. El temor, el trauma judío se entrelazó con el temor existencial israelí en el 48. Volvieron al 48, en el sentido de que Israel ya no era el Estado ese poderoso que vende por 3.5 mil millones de dólares el Hetz, el sistema de defensa para contener y para neutralizar misiles fuera de la atmósfera a Alemania, sino que es el Estado invadido. Y no solo por países como en el 48 o 7 países, o por ejemplo en el 67 por 2 países como Egipto y Siria, sino por un grupo de yihadistas en motocicletas, realmente de forma que nadie se lo esperaba. Entonces, como escribo en el libro, Israel se basó en una defensa de seguridad tan sofisticada, con un obstáculo antitúnel, de forma que ni en las películas se puede ver, y al final ellos entraron por la puerta que estaba abierta, por arriba, ninguno por debajo, todo por dentro. Entonces todo esto provocó que el israelí tuviera esta sensación de que ya está, se acabó el buenismo entre nosotros, los israelíes, se acabó, diríamos, se acabó pensar en el qué dirán fuera de Israel, y sencillamente hacer lo que tienen que hacer, que es atacar, y sabiendo que atacar jamás significa también daños y atacar y matar también, como dices tú, a los civiles. Y yo creo que este shock, este cambio, lo vi no en las declaraciones del extremista Ben Gvir, que esto lo va a decir siempre, por la mañana, por la noche, y lo va a decir siempre, sino en mis recorridos que hice en los kibutzim, de gente superviviente que era votante de Meretz, el partido de izquierda pacifista, que salía siempre a manifestarse contra las guerras, y siempre muchos de ellos fueron asesinados, como Vivian Silver, que iban al puesto de Erez, de Checkpoint, para desde Gaza llevar niños palestinos a los hospitales, y vieron cómo el 7 de octubre no solo algunos trabajadores palestinos de Gaza que tuvieron permiso para entrar ayudaron a decir dónde estaba cada uno a nivel de mapas, sino también vieron en primer lugar que toda esta ayuda humanitaria o ayuda económica a través de Qatar a Gaza se convirtió en lo que llama Hamas una inundación al-Aqsa, sino también vieron cómo la parte considerada más moderada del pueblo palestino, que es el presidente Abbas, no lo condenó. Jibril Rajoub, que es una figura muy conocida, que también está mucho en España, dijo que Sinwar era un héroe, que lo que hizo Hamas es una resistencia. Entonces todo esto, el movimiento de izquierda pacifista lo vio como una traición. Y ya para acabar a tu pregunta, la parte centro-izquierda se sintió decepcionada, traicionada con la globalidad o la izquierda mundial o los movimientos feministas, que vieron cómo no les hacían caso y ni siquiera contestaban sus llamadas telefónicas, y se sintieron en esta, diríamos, incomprensión, lo que llevó a perder su empatía hacia lo que pasaba en Gaza, y por tanto culpaban básicamente a Hamas de las muertes que hay en Gaza. Y en segundo lugar, y eso también es amplio, muchos de los israelíes hoy dicen que los civiles tienen responsabilidad de lo que está pasando, ya sea porque tuvieron secuestrados, ya sea porque votaron a favor de Hamas, y ya sea porque no se manifestaron contra Hamas, aunque por supuesto hay que tener en cuenta que hoy manifestarse contra Hamas es un billete más rápido a la muerte, eso está claro. Quisiera que continuáramos un poquito más en el tiempo. Hemos hablado del impacto del atentado, y es un impacto brutal, y lo has descrito creo que fantásticamente. Desde el año 23, desde ese octubre hasta hoy, que estamos ya entrando casi en el mes de mayo del 25, han pasado cosas. Pero uno de los temas que inevitablemente tiene que afectar es que el día antes del atentado la sociedad israelí vivía una cierta tensión derivada de la composición del gobierno por una parte, que es un gobierno, vamos a decir, muy segmentado. Netanyahu
había ido acercándose a los sectores más radicales, quizá por problemas personales con la justicia o ideológicos, lo que fuera. El hecho es que asistíamos a manifestaciones cada semana criticando la voluntad del presidente de gobierno, respaldada por su gobierno, de modificar el marco que determina la independencia del Poder Judicial. Estamos hablando de un tema que es común a todo Occidente. Lo tenemos en España, en Hungría, lo hemos tenido hasta hace poco tiempo en Polonia, lo tenemos ahora en Estados Unidos. Una presión en contra de, o a favor de limitar el margen de maniobra de los magistrados. Bien, ha pasado un tiempo y tenemos por una parte una sociedad que no acaba de confiar en el gobierno por estas razones. Pero por otro lado, hay lógicamente un debate sobre cómo gestionar un conflicto de este tipo, que viene, y tú has hecho referencia a ello, también de un problema de confianza. La inteligencia no funcionó bien, tenía la información, pero la analizó mal. El Sahel no cumplió su obligación, porque la unidad que tenía que estar ahí no estaba ahí, estaba enredando en otro sitio. ¿En qué medida hoy, con el tiempo pasado, la sociedad israelí ha recuperado la confianza en su gobierno? ¿Cuál es el ambiente ahora, después de este shock al que tú has hecho referencia y nos has explicado francamente bien? Yo en el libro cuento, en la nueva edición del libro, cuento las horas previas al 7 de octubre, todas las conversaciones que hubo a nivel de seguridad entre Shabak, el Tzal y la oficina del primer ministro. Y cuento también en grande que Israel llegó, o no es casualidad, en su momento de mayor división. Es decir, Israel ha vivido desde el 2020, aquí hablamos mucho del apagón y de Dana, pero imagínate en Israel, desde 2020 tenemos la pandemia, que Israel salió bastante de forma positiva, siendo un ejemplo, pero Israel ha vivido la pandemia, luego está en un bucle, todo es en un bucle de 4 elecciones consecutivas. En ese momento también la mayor división posible en la historia de Israel fue por esta llamada reforma o revuelta judicial. Esa semántica te dice si tú eres de derecha o de izquierda en Israel, como si dices Cisjordania, Judea y Samaria, ya enseguida sabes con quién hablas en Israel, eso está clarísimo, ocupación o no ocupación. Pues en el libro cuento que Netanyahu recibió alertas de que esta división interna israelí, los enemigos lo veían como una posibilidad de atacar, o leían debilidad. Y Netanyahu estaba en un híbris. Netanyahu estaba en un híbris desde 2015. Netanyahu, tú lo sabes perfectamente, es un líder pragmático, siempre lo ha sido, que odiaba aventuras militares, al revés, siempre, incluso el diario Haaretz, que es el diario de la izquierda israelí, siempre, de los pocos ojos que hacía Netanyahu era que siempre Netanyahu intentaba evitar guerras, porque él era enamorado del status quo. Él quería seguir en el poder, que su hijo Yair no le molestara demasiado y al mismo tiempo no avanzar en la solución de 2 estados, pero tampoco hacer todo tipo de medidas que pueden ir más allá. Tú hablas de que se acercó al movimiento, a los movimientos más extremistas, como el de Smotrich y Ben Gvir, por 2 motivos. Uno, porque no tenía más remedio que eso para volver al gobierno, porque debido al juicio y la corrupción, etcétera, supuesta corrupción, hubo un cordón sanitario de centro-izquierda y por primera vez Netanyahu formó un gobierno en 2022 al final, siendo él el lado más izquierda del gobierno, imagínate, porque los ortodoxos son pragmáticos, pero son básicamente los jaredim, si le das 2 cosas, que es no ir al ejército y dar dinero a las academias y permitirles seguirles estudio de Torah, pues van a ir con Netanyahu, también van a ir con otro gobierno. Porque te cuento yo que los dirigentes hoy políticos de Shas y de Torah están muy cercanos con Gantz y le encantaría Gantz, porque además a nivel personal Gantz es más religioso, es más acercando a la tradición. Netanyahu es un perfecto ateo, su padre era ateo completamente, es más, con los críticos de Netanyahu, cuando Netanyahu siempre dice en hebreo, gracias a Dios, que en elecciones siempre recuerdan, pero si tú eres un experto en comer calamares y todo tipo de alimentos, no para fastidiarle, pero las bases, los ortodoxos son muy vivistas, son muy de Netanyahu, entonces no pueden ir hacia él. Entonces, pero Netanyahu un poco prescindió de esas alertas, pensaba que no era posible este ataque. Entonces, en ese momento, cuando hubo el ataque, que de tu pregunta anterior hay que destacar que el 27 de septiembre hubo una reunión entre Biden y Netanyahu y el tema principal era Arabia Saudita. Está muy cerca esta normalización. Recuerda que hubo una entrevista histórica del príncipe heredero Bin Salman con Fox, que dijo en inglés, estamos muy cerca del acuerdo. Y eso fue una de las claves para que Sinwar, que más allá del tema de presos y su ideología Sinwar
yihadista total. Es decir, yo cuando vi en un tuit que Pablo Iglesias elogiaba a Sinwar cuando murió, es algo que no puedo entender. Es decir, es algo que incluso siendo uno puede ser perfectamente pro-palestino. Y yo soy pro-palestino, yo quiero un Estado palestino al lado de Israel, no en lugar de Israel. Pero defender a Sinwar es ir contra los palestinos. Se le llamó el carnicero de Jan Yunes, no por matar israelíes en Jan Yunes, porque ahí no había, por matar palestinos. ¿Y cuál era la sospecha? Que colaboraban con Israel. Pero el orden era al revés. Primero los mataba y luego preguntaba si era o no era colaboradores. Esto era la base de Sinwar. Entonces, y volvemos al tema, que he ido un poco al tema de Sinwar. Ahí hubo un concepto de unidad en Israel terrible. El 7 de octubre unió a los israelíes, de tal forma que Gantz se unió al gobierno. Gantz siempre, como en la pandemia, se unió al gobierno. Lapid, el líder del centro de la oposición, también quería ir al gobierno, pero puso una condición a Netanyahu, que era prescinde de Ben Gvir y entramos, porque Ben Gvir es línea roja para Lapid. Y Netanyahu, incluso en esos momentos, pensó en tema político desde su punto de vista acertado políticamente, porque no quería depender de Gantz y Lapid, y se mantuvo con Ben Gvir y dijo a Lapid, vente, pero sin que nadie se vaya. Hay un momento de unidad enorme en Israel, en la sociedad. Tú veías toda la crispación fue bajando. Entonces siempre se decía en hebreo una expresión que es no volvamos al 6 de octubre, no volvamos a la discrepancia, a las manifestaciones a favor y en contra, cuando se acusaron. Poco a poco pasaron los meses y este consenso se fue perdiendo por el tema de los rehenes también. Y en el tema de la confianza te puedo decir que es verdad que en los sondeos Netanyahu, su partido, hoy sí que es el más votado, pero en los sondeos él pierde en bloques y no sería primer ministro, de lejos, pero de lejos. Él conseguiría un empate a lo mejor o conseguiría seguir como transición, que es perfecto para él, pero en los temas clave para el gobierno está en fuera de juego, que son la mayoría de israelíes está a favor de la vuelta de rehenes a cambio del cese de la guerra, es decir, a favor de una tregua ahora mismo, pero ahora mismo, dejando incluso a Hamas de alguna forma, le dicen Netanyahu, igualmente Hamas te dará pretextos para atacarle de nuevo. Hay que hacer lo que hicimos con el Líbano, que es un acuerdo, y Israel sigue atacando cuando ve que Hezbollah se rearma, lo que sea. Primer punto, contra el gobierno. Segundo punto, según los sondeos, la mayoría está a favor de una comisión de investigación estatal y Netanyahu está en contra. Y el tercer punto y último, y eso es un consenso y seguramente el punto débil político de gobierno de Netanyahu, es que la mayoría, incluyendo amplios sectores del Likud y de la derecha nacionalista religiosa, está a favor de reclutar a los jaredíes, a los soldados. Y esto Netanyahu no lo va a dar, no lo da porque si no se cae su gobierno. Y ahí Netanyahu intenta un poco luchar. Ahora mismo estamos volviendo una época de distensión y de discrepancia de nuevo total. Ves manifestaciones, no solo de secuestro de familias, sino también de los movimientos anti-Netanyahu. Han vuelto, Netanyahu ha vuelto ahora a una política más divisoria contra lo que llama Deep State, constantemente contra el Tribunal Supremo, contra la Fiscal General. Hay realmente situaciones sin precedentes en Israel, como que el enfrentamiento entre Ronen Bar, el jefe del Servicio Secreto Interno, Shabak, y Netanyahu. Ahora Bar ha anunciado que va a dimitir, que se va a ir en 15 días, pero en un mes. Pero son temas que reflejan que Israel entró en la guerra con una división enorme y ahora mismo, 18, 19 meses después, vuelve a esta división enorme, pese a que a nivel militar es evidente que Israel ha logrado acabar no acabar, pero prácticamente debilitar a Hezbollah, matar a Nasrallah, que era, ya sabes tú, un referente para el eje iraní. Decían que era el hombre más importante del eje iraní después del Ayatollah. Estaba Soleimani, Ayatollah, y el Ayatollah Soleimani, que fue muerto por los americanos, y Nasrallah. Assad se ha ido a Rusia, también en parte porque el bloque iraní se ha ido un poco más desbarajado. Es decir, que hay éxitos militares, pero en Israel se vive una situación de angustia, hay un sector importante de la sociedad que se siente que hasta que no haya un gobierno de unidad, sin depender de extremos, de unidad, será de centro derecha, porque en Israel es un país de derechas Israel. Como me dijo en el libro, lo cuento, me dijo una vez David Grossman, en Israel lo fácil es ser de derechas, y tras el 7 de octubre, mucho más.
Y quisiera que avanzáramos un poco en esto que nos estás contando. Si me enrollo, me cortas. No, no te estés enrollando. Y hay cosas que hay que matizar y por lo tanto es importante que hables con toda tu tranquilidad y sin tratar de ser esquemático. Vamos a ver. eh, en ese octubre del año 23, la sociedad israelí pierde la fe en su servicio de inteligencia y en su ejército, en el Tzahal. Estamos casi en mayo del 25 y en todas las academias militares del mundo se está estudiando lo que ha hecho la inteligencia israelí y el Tzahal con enorme admiración, enorme. Vuelve Israel a ser vanguardia, ese país chiquitín que en muchos sentidos está en la cabeza del planeta. Lo que ha hecho la inteligencia israelí una vez que se inicia la guerra en Gaza. Hemos visto filmada la ejecución del líder de Hamas. Lo que ha hecho en Líbano con Hezbollah es impresionante, pero la penetración en el servicio de inteligencia iraní es de novela cómica y la ejecución de un líder de Hamas en Teherán es de película de ciencia ficción. Es decir, hoy todo el mundo admira a la inteligencia y al Tzahal. Hay un chiste, bueno, hay bromas que dicen que los agentes del Mossad hoy conocen mejor las calles de Teherán que de Tel Aviv, esto es uno. Y dos, cuando se nombra un jefe de seguridad iraní, la sospecha no es si en su entorno hay topos israelíes, sino que si él es topo. Hay razones, eso puede ser un chiste, pero hay razones Sí, para sí. pensarlo, Sí, sí. porque el nivel de penetración fue realmente extraordinario. Y en cambio en Gaza no, porque en Gaza, como era una situación, es una zona cerrada y jamás tiene un control absoluto, es más difícil entrar a nivel de seguridad e inteligencia. Por eso en Gaza, cuando Israel se retiró de Gaza, y ahí es uno de los argumentos de la derecha, de no retirarse en Judea y Samaria o Cisjordania, en Gaza era muy difícil como tener la información de human de la gente humana entrar dentro. Ya no tenían la gente de Shabak, tenían, pero menos. Las tarjetas SIM que detectaron eran de gente de Hamas, israelíes. Pero entonces era más difícil. En cambio, en Irán es un país que, pese que está cerrado y lo que sea, se puede entrar por varias fronteras con otros pasaportes. En cambio, Gaza es más difícil. En estos momentos, y la pregunta es doble, ¿en qué medida la sociedad israelí ha recuperado su confianza respecto a lo que podríamos llamar la comunidad de seguridad? Que incluye tanto parte de la diplomacia como las inteligencias, hay un montón de servicios de inteligencia en Israel, como desde luego el Sahel. Y lo segundo, vinculado con esto, hemos visto que hay un momento en que se produce una gran cohesión de la sociedad y del aparato del Estado, puesto que Israel ha sido golpeado y hay que actuar. Pero a partir de una determinada fecha vemos cómo los líderes militares empiezan a enviar un mensaje al gobierno diciendo nuestra labor en Gaza, está virtualmente resuelta. Lo que podíamos hacer ya lo hemos hecho. El que en ese momento ministro de Defensa, que venía de ser un alto mando militar, entre otras cosas jefe del mando sur, es decir, el responsable de Gaza, con anterioridad, buen conocedor, Gallant, es quien le viene a decir a Netanyahu, misión cumplida, no nos pidas más porque esto ya es redundante. Aquí entiendo que se produce una cierta comunión entre los líderes militares y la sociedad, que redundaría en esa recuperación del entendimiento. ¿En qué medida esto es cierto, no es cierto? ¿En qué medida hoy, digamos, las Fuerzas Armadas y de Inteligencia se han reencontrado con la sociedad israelí? Es evidente que el 7 de octubre fue un trauma también en el sentido de que los israelíes descubrieron que su poderoso ejército que tanto confiaban no estaba ese día. Y fue no digo traición, pero en el sentido incluso espiritual y emocional, que de repente no estaban donde tenían que estar. Eh, por supuesto, yo descarto completamente todo tipo de conspiraciones de que se supía, sabía, no sabía, incluso el hijo de Netanyahu a veces las difunde del Shabak, etcétera. Yo creo que ahora mismo sí que el ejército es, sin duda alguna, y pese a todo, a nivel de sondeos, el que genera más confianza, más incluso que, por supuesto, más que los medios, más que el gobierno, más que el Parlamento, más que el Tribunal Supremo, y ahora aún más. Incluso Herzl Levy, que fue el jefe del ejército en el momento de octubre, según los sondeos, tenía mucho más apoyos que Netanyahu o que Gallant. Por cierto, Gallant, es verdad que Gallant, no hay que olvidar que Gallant, y es una de las tragedias de Israel, no es que solo Israel entra en esta guerra dividido, sino que dentro del gobierno
los dos principales líderes militares o que administraban la guerra eran Gallant y Netanyahu, y no se hablaban, porque Netanyahu recuérdate que Netanyahu le destituyó en marzo del 2023, y gracias al apoyo público de la gente que es antigobierno, Gallant siguió, y desde ese momento había, básicamente en el entorno de Netanyahu, le decían que tenían que destituir a Gallant. Y Netanyahu no lo pudo hacer porque estaban en guerra. Al final lo hizo justo el día de las elecciones americanas, aprovechando, y puso a una persona muy poco independiente como Israel Katz, que es un político muy bueno, pero es básicamente político, es muy populista, político, y hace lo que o dice o está en sintonía de Netanyahu. Entonces yo creo que la confianza de los israelíes en el ejército ha vuelto. En el Shabak, el problema es que el Shabak se ha convertido en arma política debido al duelo entre Netanyahu y Ronen Bar. Realmente político, pero es que es verdad que el Shabak también tuvo muchos fallos ahí. Es un problema, yo creo que el fallo de inteligencia fue del ejército, de Amán, que es el Departamento de Inteligencia del Ejército, pero también del Shabak, y luego el día de la reacción. Es decir, hay un problema de descoordinación total. La Fuerza Aérea tardó en reaccionar y cuando reaccionó no sabía si atacar o no atacar, sabían diferenciar entre si eran secuestrados o gente de Hamas. Entonces, como explico en el libro, a veces los cazas y los drones, en lugar de ocuparse en esas horas críticas de evitar los ataques en los kibutzim, empezaron a atacar en Gaza, y en lugar de cerrar la frontera. Hay muchos fallos de seguridad que son inexplicables. ¿Cómo puede ser, como tú decías, que el servicio de inteligencia sea capaz de explotar tantos Vipers en Beirut? Es el mismo servicio de inteligencia que luego no pudo, aunque el Mossad no tiene mucho que ver en el 7 de octubre. Pero es verdad que Israel, si decíamos que el 6 de octubre era Goliat, el 7 de David, hoy vuelve a ser Goliat en toda su extensión, porque ahora mismo yo no recuerdo un momento en la historia reciente en el que Israel tiene tanta libertad de acción y tanta atrevimiento, se puede decir, algunos dirían agresividad, otros dirían desvergüenza de hacer ataques en Siria con el nuevo régimen, es decir, en preventivos en Hezbollah. Recuerda que antes del 7 de octubre Netanyahu tenía miedo incluso, o no quería porque quería la calma. Hezbollah colocó 2 tiendas de campaña en la frontera, que estaba en territorio israelí, en Sheba, que es en teoría, y Israel no hizo nada, tanto el ejército como Netanyahu no quiso hacer nada para provocar una guerra. Ahora mismo atacan en Beirut. Es decir, el cambio ha sido una doctrina terrible, enorme, y yo creo que a partir de ahora, como dice la lección de octubre, es que Israel ahora mismo no se va a fiar de nada, y aunque provoque una crítica internacional, si tiene que hacer un ataque preventivo, lo va a hacer. Y esto nos conducirá, solamente luego hablaremos del tema que está, como se dice, el elefante en la habitación, que es Irán. Vamos a dejarlo para el final. Vale. Me gustaría centrarme ahora, y quiero hacerte varias preguntas al respecto, sobre la salida del conflicto. Primero, la dimensión internacional. Para mí es muy llamativo, y creo que no se le presta desde los medios de comunicación atención suficiente, cómo los gobiernos árabes se han mantenido fieles a sus compromisos con Israel. Dicho de otra manera, Hamas establece un guión muy inteligente, muy sofisticado, en clave evidentemente asimétrica, con la participación de Irán en mayor o menor medida, pero no es un guión cualquiera, y en ese guión se nos adjudica a todos un papel. Se espera que seamos actores, que memoricemos bien nuestro papel y lo cumplamos. Y el papel que tienen que representar los gobiernos árabes es el de la solidaridad con Gaza, la condena de Israel y la denuncia de los acuerdos establecidos. Mucho más el tema de Arabia Saudí, que estaba a punto de entrar en esos acuerdos, con unos compromisos muy importantes que tienen una dimensión nuclear, una dimensión de defensa con Estados Unidos más que relevante. Bien, el único actor que ha cumplido el guión es Europa, y dentro de Europa algunos estados europeos. Pero ni Estados Unidos ni los gobiernos árabes han aceptado cumplir ese guión y han aguantado. Tiene particular mérito, cómo no, los estados árabes, los gobiernos árabes, porque lógicamente la calle árabe estaba indignada. Si día tras día están viendo las imágenes de cómo están viviendo los gazatíes, es más que comprensible una reacción empática diciendo no podemos permitir que esto esté ocurriendo.
Y los gobiernos han aguantado. Los gobiernos han actuado sobre las mezquitas, sobre los imanes, para controlar el tema. Y hoy, a pesar de todo, sigue ahí. Eso me parece que es algo muy destacable si uno quiere entender de verdad Oriente Medio. Pero mi preocupación, y aquí va la primera pregunta sobre estos temas, es ¿hasta cuándo? Es decir, si el gobierno de Israel no plantea una salida del conflicto, y no sé cuál puede ser, y afortunadamente no soy consejero del gobierno de Israel, lo que no se puede es mantener a 2,5 millones de personas en tiendas de campaña. Determinadas bromas, como establecer un centro turístico en Gaza, son básicamente humillantes. Y eso tiene un efecto tremendo en la población árabe. Si yo fuese un jordano, me sentiría profundamente indignado con el gobierno norteamericano por hacer bromas sobre ese tema. Y Jordania es un país muy importante en este tema. Pero más allá de si haya resorts o no en el futuro, al fin y al cabo, los gobiernos árabes están conteniendo un sentimiento en la gente. Pero ¿hasta cuánto pueden contenerlo si estamos condenados a 2,000,000 y pico de personas? Por otro lado, yo no sé cómo se puede resolver el tema, porque evidentemente Hamás sigue allí. Dicho de manera, Hamás no es solo una fuerza militar, es la hermandad musulmana y es una idea, es un sentimiento. Y las ideas y los sentimientos no se combaten con fuerzas militares. Digamos, la historia de la teoría antiinsurgente o contrainsurgente es antigua y conocida, y básicamente es cómo separas a la fuerza contrainsurgente de la población. En estos momentos eso no está funcionando precisamente. ¿Cómo ves tú el futuro de la relación entre los estados árabes e Israel a propósito de lo que está ocurriendo en Gaza? El doble lenguaje que muchas veces los regímenes líderes árabes se ha multiplicado desde octubre, se ha amplificado mucho más. En un libro de, solo has leído La guerra de Bob Woodward, que habla sobre cómo la administración Biden gestionó las guerras de Ucrania y Gaza, confirma lo que también dicen en Israel, y es que cuando emisarios americanos e israelíes van a los palacios árabes, a los líderes árabes, evidentemente, en primer lugar, la condena a la devastadora, porque la ofensiva israelí es devastadora y causa mucho dolor y muchas muertes civiles y una destrucción sin precedentes en Gaza. Pero siempre cuando acaba la reunión, ¿qué les dicen a ellos? Dicen, ¿ah? Y luego dicen, pero por favor, que Israel no acabe la operación o la guerra sin que Hamás no sea eliminado, o sin que Hamás no acaben con Hamás. Pero como tú decías perfectamente, Hamás para ellos no es solo un grupo terrorista, un grupo islamista, un grupo palestino más, que le pueden reconocer como grupo interlocutor en Gaza, en Cisjordania, con Abu Mazen, sino que Hamás es un representante más del eje de los hermanos musulmanes, es Turquía también. Mira, en Jordania hace poco hubo una red que se ha descubierto que puede ser relacionada con Irán, y entonces no es casual que Al Jazeera sea vetado en sus países, no solo en Israel, sino también en sus países, pero que Al Jazeera, al menos en el canal árabe, en árabe, es un brazo mediático de Hamás par excelencia. Tú lo viste cada entrega de rehenes, quien estaba en primera fila en la cámara, el primer scoop era siempre de Al Jazeera. Entonces, la pregunta es hasta qué punto los gobiernos pueden resistir. A mí me impresiona mucho lo que han hecho, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que es verdad que han bajado un poco el perfil de la relación con Israel, pero tanto por la guerra como por el gobierno actual. Me explico, el gobierno actual hay elementos como Ben-Gvir y compañía o Smotrich que no casan con la filosofía de los acuerdos de Abraham. Cada vez que Ben-Gvir va al monte del templo, a las mezquitas, pues provoca un enfado enorme de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Yo creo, en mi opinión personal, que si hubiera habido un gobierno, incluso con Netanyahu, pero otro gobierno más centrado, y la guerra hubiera acabado, hace tiempo ya que los saudíes hubieran hecho un acuerdo, porque el príncipe bin Salman está claro, y eso los palestinos lo saben, que la causa palestina le importa, pero le importa mucho más su país, le importa mucho más un acuerdo mega de defensa con Estados Unidos, le importa más incluso la cooperación con Israel a nivel tecnológico, más de la que ya hay ahora mismo, que es evidente y va más allá de Pegasus. Y entonces yo creo que si hay un acuerdo, si la guerra hubiera acabado ya y hubiera habido un acuerdo, diríamos, de tregua con liberación de rehenes, yo creo que como le pide Gantz y Lapid, Netanyahu ya hubiera aceptado este acuerdo de normalización con Arabia Saudita a cambio de esto. El problema es que Netanyahu es diferente de hace unos años. Desde el 7 de octubre la cambió Netanyahu completamente. Netanyahu, como tú sabes, su gran sueño era
Riad. Era, diríamos, su legado. Su legado era irse con decir y demostrar, mira, he logrado quedarme con la perla la joya de la corona, que es Riad, Arabia Saudita, la potencia número uno del mundo musulmán y árabe, y encima lo he hecho sin tener que pagar un Estado palestino a cambio. Ahora la guerra ha hecho que los saudíes exijan más, con razón, exijan más a Israel. Así que yo creo que de momento aguanta, porque Jordania y Egipto, como tú sabes y lo has dicho perfectamente, es verdad que sus poblaciones son muy, muy hostiles a Israel, pero muy hostiles, porque el acuerdo de paz fue entre gobiernos y estadistas y no entre pueblos, pero dependen de Estados Unidos y de Israel a nivel de seguridad. Entonces van a aguantar. ¿Hasta cuándo? Por eso el plan de Trump que soltó fue para ellos una bomba, porque no veían la posibilidad de una avalancha de palestinos de Gaza a sus países. Así que yo creo que la solución, y es la que yo me gustaría para la región, es un acuerdo de tregua ahora y en ese momento un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita, por supuesto, con el amparo de Estados Unidos, y esto sí que podría acercar hacia un camino de entendimiento entre israelíes y palestinos, porque si no, desde dentro yo lo veo difícil. Ahora mismo no hay dirigencia no israelí no palestina por mil motivos para un acuerdo, y las poblaciones ahora mismo están completamente en contrarias direcciones. Los israelíes muy desconfiados de octubre y los palestinos, todos los de Gaza, tras lo que ha pasado y las bombas, etcétera, no van a aceptar ningún tipo de acuerdo de los estados. Pero si hay una intervención general amparada por Riad, Abu Dhabi y Washington, ahí sí que veo una esperanza. Vamos a profundizar un poquito sobre esto. Decías al principio, algo que ha impresionado y que ha afectado mucho la visión de la sociedad israelí sobre su situación en el entorno es cuando el mundo de Fatah, el mundo de los nacionalistas, comprende, entre comillas, el atentado, en vez de condenarlo. Y desde entonces no hemos escuchado ninguna condena. Podemos hablar de que es una posición táctica, que no se atrevieron por cobardía o por debilidad a mantener una posición más firme respecto al tema, lo que sea, pero el comportamiento ha sido ese. Sabemos que no hay un Estado palestino porque los palestinos lo rechazaron cuando se les ofreció, en su origen. A continuación hubo un Estado israelí, un Estado judío llamado Israel y no hubo uno palestino. En el entorno de Camp David, el último año de Clinton, el tema vuelve a colocarse sobre la mesa y Arafat lo rechaza con el argumento de si vuelvo aceptando esto me matan. Porque en el fondo llevan sembrando durante décadas la idea de que no es posible un Estado palestino junto con el Estado de Israel, sino sobre, del río al mar. Perfecto. Hoy, después de lo ocurrido en Gaza y después del comportamiento del entorno de Fatah, es impensable que un ciudadano medio israelí pueda confiar en un diálogo que lleve a un Estado palestino junto al Estado de Israel. Bien, perdón, esto nos lleva a una situación que es la ideal en la perspectiva islamista. Es condenar a la sociedad palestina, a los 2 millones y poco en Gaza, 2 millones y medio en Cisjordania, a un limbo donde el futuro no existe. En la medida en que esto interesa a los islamistas, no debe interesar a Israel, pero Israel no tiene alternativa, porque en estos momentos no es capaz, no tiene medios para separar a estos grupos políticos de la sociedad, que es una sociedad que se siente humillada, más aún los que viven en campos de refugiados, en el entorno o dentro de. ¿Cómo está viviendo hoy la sociedad israelí esta situación? Esta condena a que no sea posible una salida para poner fin al tema. O sea, pueden entenderse con los emiratíes, pueden entenderse con Egipto, pero no pueden entenderse con los palestinos, que se convierte en el mayor obstáculo para que Israel pueda ser ella misma y se pueda concentrar en su propia agenda. Hay un sector israelí que, por supuesto, esto le va bien, le conviene y está esperando en los próximos meses que Trump dé la luz verde para la anexión. Se habla mucho de eso en Israel, en el sentido de que es Smotrich que ha conseguido mucho poder de Netanyahu en esta coalición, aprovechando la debilidad de Netanyahu política, porque o eso, o hay elecciones y Netanyahu no quiere elecciones. Entonces,
Smotrich ha conseguido tener una parcela en el Ministerio de Defensa, que es el que se ocupa del Ministerio de Cisjordania y por tanto tiene mucho poder ahí. Y a nivel de asentamientos, a todo tipo de fenómenos. Y yo creo que ahí es una situación que estoy de acuerdo contigo, que a medio y largo plazo es perjudicial para Israel, porque al fin y al cabo Israel tiene que convivir con los palestinos, no con los saudíes, es decir, o con los incluso Jordán, aunque sea la frontera, pues es una frontera más o menos tranquila, hay mucho contrabando, pero tranquila. El problema es de voluntad política y tenemos ahora mismo una situación bastante trágica. Por un lado tenemos en la Autoridad Palestina un líder palestino como Abu Mazen, Mahmoud Abbas, en su caso político, hace unos días nombró a Sheikh Hussein, que será el vicepresidente, seguramente será el nuevo presidente en su momento, pero la Autoridad Palestina es una autoridad muy deslegitimada en su propio pueblo palestino, no solo por el tema que les acusan de ser colaborador con Israel, sino también por el tema de corrupción, por el tema que no tiene ningún tipo de relevancia. Imagínate, en el punto de vista israelí, Abu Mazen es considerado, aunque en la inteligencia siempre le elogiaron a Abu Mazen como que ayudaba a Israel a nivel de seguridad, y eso es verdad, eso está clarísimo, pero en la sociedad es visto como aquel que pagaba, no sé si pagaba o no, pero pagaba los sueldos de gente que mataba a judíos, y según cuantos más judíos, más dólares. Y por supuesto el 7 de octubre, que fue lo que el bloque pacifista israelí echa de menos, que el bloque pacifista palestino no existiera, que no, o por miedo o por ideología, pero no salir a las calles a condenar o lo que sea, o incluso hasta que hace unas semanas el presidente Abu Mazen, quizás como reflejo de que ya está casi, diríamos, no retirado, pero sí que ya lo ve como en la fase final de su etapa política, insultó a Hamás, les dijo algo así como textualmente: hijos de perra, devolver, entregad lo que tenéis ahí, es decir, los secuestrados, y acabad con esto de una vez por todas. Y Abu Mazen volvió a sus términos, como por ejemplo, Hamás hizo un golpe de Estado, y en los canales de Al-Fatah dicen que Hamás provocó la catástrofe, la nueva Nakba. Evidentemente culpan a Israel de genocidio, de exterminio, etcétera, pero también culpan a Hamás. Eso es una novedad. El 7 de octubre, muchos palestinos o no querían condenar, o estaban de acuerdo, o muchos, y eso lo vi, lo escuché, no se lo creían. Decían que no era verdad. Decían que lo que hizo Israel es mentira, que no existe. ¿Dónde están las pruebas de violación? No existía esto. No existía. Entonces, claro, a partir de esa base es complicado. Y en el lado israelí tenemos un gobierno, por supuesto, que ya, si antes Netanyahu tenía mucho, diríamos, esmero en no negociar con los palestinos, ahora en no hablar de negociar con los palestinos. Es decir, la situación es muy complicada porque no solo Netanyahu, sino que hay amplios sectores del centro izquierda, pero el centro israelí, que hoy básicamente Israel es básicamente centro derecha, que dicen que es muy complicado un acuerdo, aunque saben que tienen que convivir con los palestinos de Cisjordania. Por ejemplo, el tema de los trabajadores palestinos que no pueden ir. Poco a poco van abriendo el grifo, también a nivel económico. Pero es una situación que, como digo antes, si no hay una intervención extranjera y, por supuesto, un cambio de gobierno en Israel que entienda este problema y tenga la valentía de llegar a un tipo de acuerdo con los palestinos de Fatah, lo veo bastante complicado, teniendo en cuenta, por supuesto, qué va a pasar en Gaza, porque si en Gaza es lo que tiene que pasar, es lo que todo el mundo pide, que es un gobierno de tecnócratas. Pero ¿qué pasa con Hamás? Porque Hamás ahora mismo quiere ser como Hezbollah en el Líbano hace años, es decir, tener las armas, pero no en el gobierno. Israel no. Israel ahora mismo quieren, ya sea para alargar la guerra o ya sea como exigencia real y legítima, Netanyahu pide el desarme de Hamás, como el desarme de Hezbollah. Son cosas que hace años era imposible. Yo no veo a Hamás, como dicen, Hamás sin armas no es Hamás. Es como Hamás sin gente en la mezquita, o Hamás fue un movimiento que se creó como un movimiento social islamista, que luego, por supuesto, se sumó el abrazo armado, atentados terroristas, etc. Y yo no veo ahora mismo Hamás desarmado. O cuando dicen, por ejemplo, la solución de hay que hacer como la OLP en el 82 en Beirut, que se fue, que aceptó irse como Arafat. La ideología de Hamás no es huir, sino prefieren morir, suicidarse o morir. Y por supuesto, si para eso hay que matar y morir, y deben morir miles y miles de palestinos, morirán, porque es la causa. Entonces, es muy complicada la solución con Hamás ahora mismo. A veces
Yo cuando empecé la guerra tenía el deseo de decir que Hamás no es parte del pueblo palestino, es como un grupo, pero no. Hamás no es como cuando hacen comparación con ISIS o con Al-Qaeda en Irak o en Siria, los legionarios que vienen de Gran Bretaña. No, Hamás es parte del pueblo palestino. Eso lo dice cualquier palestino, incluso Abu Mazen te lo dirá. Está contra Hamás, pero Hamás hoy es parte, que está muy atacado dentro de Gaza. Tú escuchas en Gaza en las redes sociales, la crítica a Hamás es feroz, feroz. Han habido protestas contra Hamás, como has visto en las últimas semanas, de vez en cuando se paran y cuando siguen, porque hay muchos bombardeos también israelíes, pero y pese a que Hamás ha logrado asesinar a varios líderes de las protestas, la protesta contra Hamás es terrible, porque desde el 2007 que tienen el poder, el control, Hamás les ha robado dinero, todo tipo de impuestos, represión de ideología, represión de libertad de todo tipo de facetas, y por supuesto, se lanzó una guerra el 7 de octubre. ¿Qué han conseguido Hamás con esto? ¿Qué ha conseguido Sinwar? Es verdad, ha conseguido que Israel sea cercana a un país aislado a nivel internacional, eso es verdad. Ha conseguido, diríamos, quitar el ojo a Israel, pero se ha disparado en el pie, en el sentido que a nivel de Gazatí, su situación es mucho peor que la de hace 3 o 4 años. Vamos a ir avanzando hacia un tema que tú apuntaste antes, Irán. Si algo cohesiona y ordena todo ese espectro regional, es el efecto de la política de Irán. No entendemos los acuerdos Abraham sin Irán, no entendemos el giro dado por Arabia Saudí de financiar y patrocinar a la hermandad musulmana a condenarla y perseguirla. Con el ayatolá Khomeini se inicia una revolución, asumen la causa islamista general, tienen muy claro que deben expulsar a Occidente del entorno y, cómo no, está la enorme rivalidad con Arabia Saudí sobre quién es, digamos, el, entre comillas, califato posmoderno que tiene que regir todo ese mundo. Irán establece el eje de resistencia, primero apoyándose en grupos chiíes, sean o no persas, pero en el momento en que Arabia Saudí deja de proteger a algunos islamistas suníes, también va a entrar. Es el caso de Hamás. Bien, Israel, en el marco del conflicto con Gaza, ha aprovechado, y estaba justificado porque había agresión previa, y ha hecho un daño espectacular a Hezbollah, ha modificado la guerra civil siria, y el resultado ha sido inesperado porque dábamos por sentado que los alawitas iban a retener el poder, y ha atacado directamente a Irán, haciendo mucho daño a su capacidad de defensa antiaérea y a las fábricas de armamento. El escenario es totalmente distinto. Y esto último no solo tiene que ver con que Irán es una amenaza para Israel, que lo es, y que además es elemento cohesionador de la región, sino que Irán está muy cerca de tener capacidad nuclear para uso militar. La Agencia Internacional para la Energía Atómica nos reconoce que el nivel de enriquecimiento de uranio estaría en torno al 60. Si la agencia reconoce esa cantidad, puede ser más, puesto que Irán puede estar escondiendo determinados procesos, y hay otras fases que no sabemos en qué grado, o que yo no sé en qué grado se encuentran, que es lo que llamamos la weaponización. Una cosa es tener el uranio enriquecido y otra cosa es tener una cabeza nuclear que se inserta en un misil. Queda poco tiempo para que Irán sea potencia nuclear, y ese día cambiará de nuevo Oriente Medio. Israel ha hecho lo que creía que podía hacer, que es facilitar una incursión aérea, puesto que la capacidad de defensa de Irán en este momento es menor. Estados Unidos ha repetido en distintas administraciones que no permitirá que eso ocurra. Su credibilidad está bajo cero en estos momentos y desde hace tiempo. No solamente es un tema de Trump. Trump tiene en estos momentos 2 grupos aeronavales sitos, 2 grupos de combate, más la presencia en las bases que tiene en la región. Evidentemente en Jordania, en Arabia Saudí, en Qatar, en Bahrein. El despliegue militar es extraordinario. Otra cosa es querer utilizarlo. ¿Cómo se percibe en la sociedad israelí, y más en concreto en el gobierno? Ya sabemos lo que piensa Netanyahu porque lleva repitiéndolo muchos años, sobre qué puede ocurrir en este tema si, en este caso, el presidente Trump no
actuara como se espera de él y pusiera fin a ese programa. Netanyahu está desafiado en la sociedad israelí, por ejemplo, Naftali Bennett, que es el nombre más recurrido como posible rival de Netanyahu, según los sondeos, porque Bennett siempre en los sondeos es el número uno, pero luego en la calle, en la verdad, en la urna no. Y Bennett le dice a Netanyahu, es el momento, la oportunidad de atacar las centrales nucleares iraníes. Y fue el momento cuando hubo el intercambio de golpes en el último año, donde incluso Lapid dijo atacar refinerías, Gantz también. Imagínate que de centro izquierda le dicen a Netanyahu atacar, es el momento, como tú dices, baterías defensivas prácticamente nulas o muy bajas. Israel, si quiere, tiene una fuerza aérea que pese 7 de octubre puede hacer lo que quiera, es decir, puede ir a Irán y volver. Ha hecho, entre comillas, ejercicios contra los hutíes, ya ha vuelto, no hay ningún tipo de problema, tiene el apoyo americano total. Y en Israel hay la sensación de que tantos años en los que Israel ha saboteado el programa nuclear, y Netanyahu hace una semana dijo que gracias a sus operaciones, gracias a su trabajo, Irán ya no es una potencia nuclear. El problema de Netanyahu ahora mismo se llama Trump. Es decir, Trump, que llegó como el Mesías para la derecha israelí, pero el Mesías realmente casi, algunos incluso llamaban a Biden antisemita. Es decir, yo creo que Biden es el último mohicano sionista del Partido Demócrata. A partir de ahí, Biden odiaba y odia a Netanyahu, le tenía repelús, pero incluso su amor a Israel, que mamó desde pequeño como religión y como el holocausto, etcétera, hizo que siempre estuviera al lado de Israel, pese a que en el ala progresista demócrata, y al final el partido ha pagado cierto por su apoyo a Israel. Y Trump llega y Netanyahu en la primera reunión, perfecto, alegrías, todo muy bien, y la derecha, por supuesto, le dice de toda Trump, I love Trump, lo que sea, pero en la segunda reunión de Netanyahu, cuando estaba con Orbán en Hungría, después le llama que venga a Washington. Y todo el mundo pensó que y eso fue lo que se filtró, que el motivo era los aranceles, que por mucho apoyo de Trump a Israel, los aranceles a Israel se los metió muy bien, 17%, es decir, nada de apoyo, nada de Trump ahí sí que es coherente con su filosofía de todos, enemigos, amigos, todos tienen que pasar por el aro. Y Netanyahu fue y se sorprendió cuando, no que hubieran negociaciones directas, sino que ya estaban en unos días en Omán. Y yo veo muy difícil que Israel ataque a Irán sin el apoyo de Trump, es decir, sin la luz verde de Trump, sobre todo si hay negociaciones. El temor en Israel es que Trump busque un éxito rápido sin esmerarse o sin realmente cerciorarse que el plan de los iraníes sea desarticulado para lograr y para decir, mira, dice Trump, soy el pacificador, premio Nobel, mira, hemos conseguido que Irán no tenga armas nucleares. Si, por ejemplo, el tema de Ucrania y Rusia no va bien. Ten en cuenta que hoy Irán el negociador iraní es un experto en la materia, y en cambio en Estados Unidos el emisario es Steve Witkoff, que realmente debe ser Superman, porque una persona, yo no he visto en la humanidad una persona que sea responsable, que tenga en su agenda el acuerdo entre Hamas e Israel, el acuerdo entre Ucrania y Rusia y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es decir, es algo que ya, cada uno de los temas es casi imposible. Imagínate los 3 casos que Steve Witkoff, que también es el amigo íntimo de Trump, etcétera, es un hombre muy válido, pero un día está con Putin, el día siguiente está con los iraníes, luego está con el tema de los secuestrados, que está muy involucrado. Entonces, Israel teme que Irán vuelva, entre comillas, a engañar a Estados Unidos con un acuerdo, pero a diferencia del 2015 y 2018, en esta ocasión Netanyahu no puede decir nada contra Trump como hizo contra Obama. Por supuesto que no, porque Netanyahu sabe que Trump es muy popular en Israel y en cambio con Obama, cada enfrentamiento con Obama le da puntos a Netanyahu, porque era Barack Hussein Obama. Trump es Donald Trump, anti-woke, anti todo lo que los mayores israelíes odian o detestan, que es todo lo que se llama el buenismo y el woke y las universidades y el campus. Entonces, claro, Israel está ahora mismo atrapado en el tiempo por un acuerdo. La valoración es que se cree que sí que habrá un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La pregunta es cuál, y la gran pregunta es si Netanyahu, pese a todo, va a ordenar un ataque de algún tipo, preventivo, lo que sea, contra Irán, antes de ese acuerdo o después. Yo lo veo muy, muy difícil.
Sal, muchísimas gracias. Creo que ha sido un diálogo enormemente interesante y enriquecedor y espero que a todos ustedes les haya interesado. Les esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias.